Estaba a punto de llamar a la puerta de mis padres, cuando los escuché decirle a mi hermano: «No te preocupes por la deuda. Haremos que tu hermana pague. Ella nunca le dirá que no a la familia». Me alejé en silencio y transferí todos mis ahorros. Pero lo que no sabían era: mi nombre es Chloe y tengo 28 años. Siempre pensé que tenía una familia muy unida, hasta que mi hermano Ethan se hizo rico, mientras yo luchaba para llegar a fin de mes como maestra. Él vivía en el lujo. El domingo pasado, pasé por casa de mis padres sin avisar y escuché algo que destrozó mi mundo. La conversación en voz baja entre mis padres y Ethan reveló una traición tan profunda que todavía no puedo creerlo. Antes de continuar con esta historia, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete para unirte a mi viaje de sanación. Al crecer en nuestro barrio suburbano de clase media en Portland, Ethan y yo compartimos una infancia estadounidense típica. Nuestra casa no era elegante, pero era cómoda, con sus 4 dormitorios, un patio trasero vallado y el arce donde papá nos construyó una casa en el árbol. Ethan, 4 años mayor que yo, era mi mejor amigo incorporado, a pesar de nuestra diferencia de edad. Compartimos dormitorio hasta que cumplí 10 años, cuando mamá finalmente convirtió la oficina en mi propio espacio. Esos primeros años crearon un vínculo que uno pensó que duraría para siempre. Nuestros padres, Marta y David, trabajaron increíblemente duro. Papá administraba una sucursal bancaria local, dedicando largas horas, especialmente a fin de mes. Mamá daba lecciones de piano desde nuestra sala de estar a los niños del vecindario. Después de su trabajo administrativo a tiempo parcial, no eran ricos, pero se aseguraban de que nunca nos faltara lo necesario. Su mayor énfasis siempre fue la educación. La educación es lo único que nadie puede quitarte. Nos recordaba papá constantemente en la cena. Desde el principio, Ethan mostró una brillantez académica. Traía a casa boletines perfectos. Ganó el concurso de ortografía durante 3 años seguidos y siempre fue seleccionado para programas de talentos. Todavía recuerdo el brillo de orgullo en el rostro de mamá. Cuando su proyecto de ciencias ganó el primer lugar en la feria estatal, papá se jactaba de los logros de Ethan con cualquiera que quisiera escucharlo en las barbacoas del vecindario. Yo era diferente, aunque mantenía buenas calificaciones. Mis talentos residían en otro lugar. Podía dibujar retratos que capturaban personalidades, escribir historias que hacían llorar a mis profesores de inglés y conectar con la gente de maneras que Ethan no podía. Yo era a quien los vecinos llamaban cuando necesitaban que alguien hablara con su adolescente problemático o que ayudara con las producciones de teatro comunitario. Pero, de alguna manera, estas habilidades nunca obtuvieron las mismas aprobaciones de mis padres. «Chloe, ¿por qué no te concentras más en matemáticas como tu hermano?», preguntaba mamá cuando yo traía bis en lugar de as. «Esas clases de arte están bien para divertirse, pero no te llevarán a una buena universidad», comentaba papá cuando yo mostraba entusiasmo por mis optativas. Me esforcé más en las materias académicas, uniéndome al club de debate y tomando clases avanzadas, esperando ver el mismo orgullo parental dirigido hacia mí. Cuando Ethan se graduó de la preparatoria como el mejor alumno, la pared de nuestra sala se convirtió en un santuario para su logro. Su aceptación en la Universidad de Cornell, con una beca parcial, fue celebrada con una fiesta que incluyó a familiares lejanos que volaron desde 3 estados. «Ese es mi chico», dijo papá durante su emotivo brindis. Se dirige a la Ivy League. 2 años después, mi aceptación en la Universidad Estatal de Oregón para estudiar educación fue recibida con una cena familiar en Olive Garden. «Es práctico», dijo mamá, en lo que supongo que pretendía ser un cumplido. «Enseñar es una profesión estable», añadió papá. El contraste dolió, pero yo realmente quería ser maestra. Trabajar con niños me daba un propósito. Ethan se graduó con honores en ciencias de la computación, consiguiendo su primer trabajo en una startup tecnológica que mostraba potencial. La empresa desarrolló un innovador software de procesamiento de pagos que los principales minoristas comenzaron a adoptar. Mientras tanto, yo completé mi título en educación y obtuve un puesto para enseñar 3er grado en la primaria Pinewood, a solo 20 minutos de la casa de mis padres. Mi primer año de enseñanza fue una pesadilla financiera. Mi salario inicial apenas cubría el alquiler de mi pequeño apartamento, los pagos de mis préstamos estudiantiles y los gastos básicos de subsistencia. Comía fideos ramen más a menudo de lo que me gustaría admitir y tomaba trabajos de tutoría los fines de semana solo para poder pagar los útiles escolares. Mientras tanto, la empresa de Ethan estaba despegando. Las opciones sobre acciones, que inicialmente parecían una ventaja peculiar en lugar de un salario más alto, de repente se volvieron valiosas.
A medida que los gigantes tecnológicos comenzaron a cortejar a la startup, las reuniones familiares se transformaron en escaparates del éxito de Ethan. Las cenas dominicales presentaban actualizaciones sobre su último ascenso, la expansión de su empresa o menciones de personas importantes que había conocido. Ethan almorzó con un capitalista de riesgo de San Francisco la semana pasada. Anunciaba mamá mientras pasaba las patatas. Están considerando otra ronda de financiación. Yo compartía historias sobre los avances de mis alumnos, cómo Lily finalmente comprendió la multiplicación o cómo Jaden superó su ansiedad por la lectura. Pero estas historias nunca acapararon la misma atención. Las miradas se perdían, seguidas de rápidos cambios de tema para volver al mundo de Ethan. A pesar de la dinámica cambiante, sentí una genuina felicidad por mi hermano. Ethan trabajó duro y merecía su éxito. Él seguía siendo sencillo. A menudo preguntaba por mi aula y recordaba los nombres de mis alumnos. Cuando comenzó a traer regalos caros para nuestros padres, una cafetera de alta gama en una Navidad, una escapada sorpresa de fin de semana para su aniversario, no sentí resentimiento, solo una punzada de insuficiencia al colocar mis regalos caseros junto a sus cajas envueltas. No deberías haberte molestado, Ethan, exclamaba mamá mientras desenvolvía sus regalos, con los ojos brillando de agradecimiento. Mis bufandas tejidas a mano y las fotos enmarcadas del aula recibían agradecimientos educados, pero nunca el mismo entusiasmo. Me decía a mí misma que era natural que los padres se impresionaran con los regalos caros, tratando de ignorar el nudo creciente en mi estómago cada vez. El primer momento verdaderamente incómodo llegó durante una barbacoa del día del trabajo. 5 años después de que ambos nos hubiéramos graduado, el tío Frank preguntó sobre nuestras trayectorias profesionales, y papá inmediatamente se lanzó a un relato detallado del ascenso de Ethan en su empresa. Será director de tecnología antes de los 35, predijo papá con orgullo. Cuando el tío Frank se volvió para preguntar por mi enseñanza, mamá interrumpió rápidamente. Chloe está bien, pero déjame contarte sobre el nuevo apartamento de Ethan en el centro. Esa noche, de camino a casa, finalmente me admití a mí misma que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra familia. El dinero había creado un desequilibrio que se volvía cada vez más difícil de ignorar. Durante los siguientes 5 años, la brecha financiera entre Ethan y yo se amplió hasta convertirse en un abismo. Su startup fue adquirida por un gigante tecnológico por millones, haciendo que mi hermano se enriqueciera casi de la noche a la mañana. A los 32 años, Ethan se mudó a un apartamento de lujo en el centro, con ventanales del suelo al techo que daban a la ciudad. Sus muebles procedían de salones de diseño, y su cocina tenía electrodomésticos que solo había visto en revistas. El Tesla negro aparcado en su plaza reservada costaba más de lo que yo ganaría en 4 años de enseñanza. Mientras tanto, yo compartía un modesto apartamento de 2 habitaciones con mi amiga de la universidad, Jada, en un barrio decente pero sin nada especial. Mi Honda de 7 años tenía aire acondicionado fiable y buen rendimiento de gasolina, sus mejores características. Mis muebles eran una mezcla de IKEA, hallazgos de tiendas de segunda mano y cosas heredadas de parientes que mejoraban sus casas. Mis préstamos estudiantiles pesaban sobre mí como una nube oscura. Debía $70,000 y hacía pagos de 500 mensuales, lo que significaba que casi una cuarta parte de mi salario neto se destinaba directamente a los préstamos. Me habían dicho que mis padres habían ahorrado para nuestra educación, pero de alguna manera esos fondos nunca se materializaron para mí. Cuando pregunté al respecto, durante mi primer año, papá mencionó vagamente las caídas del mercado y cambió de tema. A pesar de las dificultades económicas, me encantaba enseñar. Ver la cara de un niño iluminarse con la comprensión hacía que los sacrificios económicos valieran la pena. Mi aula se convirtió en mi refugio, decorada con coloridos carteles educativos, comprados con mi propio dinero, y obras de arte de estudiantes que significaban más para mí que cualquier pintura cara. Ethan ocasionalmente ofrecía ayuda financiera. Déjame pagar esos préstamos estudiantiles, Chloe, sugirió durante una visita a mi apartamento. Para mí no sería nada, y para tu presupuesto mensual lo sería todo. Su generosidad era genuina, pero me negué. Quizás fue un orgullo tonto, pero necesitaba valerme por mí misma. Gracias, pero me las arreglaré, le dije. Tomé estas decisiones y asumiré las consecuencias. Lo que me dolía más que mi situación económica era ver cómo mejoraba el estilo de vida de mis padres gracias a la generosidad de Ethan. Comenzaron a hacer cruceros de lujo a Alaska y el Mediterráneo. Papá se jubiló 2 años antes de lo previsto, porque Ethan quería recompensarlos por todos sus sacrificios. Mamá consiguió la renovación de la cocina de la que había hablado durante 20 años. Deberías venir con nosotros a Grecia el próximo verano,
dijo mamá durante una llamada dominical. Ethan está alquilando una villa por 2 semanas. La invitación estaba técnicamente abierta, pero todos sabíamos que mi horario de enseñanza y mi cuenta bancaria lo hacían imposible. No podía permitirme el pasaje aéreo, y mucho menos tomarme tiempo sin goce de sueldo durante el año escolar. Estas exclusiones de experiencias familiares se acumularon como pequeños cortes de papel en mi corazón. La vida personal de Ethan floreció junto con su carrera. Conoció a Olivia en una gala benéfica. Ella era una ejecutiva de marketing de una empresa de cosméticos, elegante y exitosa. Sus publicaciones en Instagram los mostraban en restaurantes exclusivos, asistiendo a inauguraciones de galerías y haciendo viajes espontáneos de fin de semana a la región vinícola. Formaban una pareja deslumbrante, ambos atractivos y exitosos. Mis padres quedaron inmediatamente encantados con Olivia. «¡Es tan exitosa!», exclamó mamá después de su primer encuentro. «Y de una familia tan buena. Su padre es cirujano, ¿sabes?». La comparación tácita con mi novio Liam quedó flotando en el aire. Liam enseñaba educación física en mi escuela. Amable, divertido y tan apretado económicamente como yo. Cuando lo presenté a mis padres, su recepción había sido educada pero tibia. «Parece agradable». Fue todo lo que mamá ofreció después. El anuncio del compromiso llegó durante una cena familiar en el apartamento de Ethan. El anillo de diamante de 5 quilates de Olivia captó la luz mientras extendía la mano para mostrarlo a todos. «Estamos pensando en una boda de destino», anunció emocionada. «Quizás Santorini o la costa amalfitana». Mamá intervino inmediatamente. «Nos encantaría ayudar con la planificación. Siempre he soñado con ayudar a planificar una boda hermosa». Su entusiasmo me apuñaló. Cuando había mencionado que Liam y yo estábamos tomándonos las cosas en serio, ella simplemente había asentido y cambiado de tema. Un mes después, Ethan llamó con una noticia que puso a mis padres eufóricos. «Acabo de cerrar la compra de una casa», anunció. 5 dormitorios, piscina, sala de cine en casa, mucho espacio para cuando formemos una familia. La compra de 3 millones recibió días de discusión emocionada y motivó una cena especial de celebración. Esa misma semana. Yo había recibido una nominación a Maestra del Año en mi escuela. Cuando lo mencioné en la cena de celebración de la casa, papá dijo: «Qué bien, cariño», antes de volverse inmediatamente hacia Ethan para discutir los valores de las propiedades en su nuevo vecindario. El contraste en las reacciones se hizo imposible de ignorar. Después de que todos se fueron, finalmente encontré el coraje para abordar el elefante en la habitación. Se dan cuenta de que pasaron toda la noche discutiendo la casa de Ethan, ignorando por completo mi logro. Les pregunté a mis padres mientras recogíamos los platos de postre. «Oh, Chloe, no seas tan sensible», desestimó mamá con un gesto. «La compra de una casa es un gran acontecimiento. ¿Y Maestra del Año no lo es?». Mi voz se quebró ligeramente. Papá suspiró, colocando los platos en el fregadero. «Nadie dice eso, pero seamos realistas. Ethan está logrando cosas a una escala diferente. No es favoritismo, es simplemente reconocer la realidad». ¿La realidad de que valoran sus logros más que los míos? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La expresión de mamá se endureció. «Creo que solo estás celosa del éxito de tu hermano. Te criamos mejor que eso». Esa noche me fui de su casa con lágrimas corriendo por mi rostro. La primera grieta importante en la fachada de nuestra familia, expuesta para que todos la vieran. La fiesta de compromiso de Ethan y Olivia se celebró en The Kingsley, el lugar más exclusivo de Portland. Candelabros de cristal colgaban de techos abovedados, el champán fluía libremente, y los camareros circulaban con bandejas de aperitivos que no podía pronunciar. La lista de invitados incluía ejecutivos de tecnología, celebridades locales y políticos. Llevaba mi mejor vestido, un vestido de cóctel azul marino comprado en oferta la temporada pasada, y aún así me sentía irremediablemente mal vestida entre vestidos de diseñador y trajes a medida. Me quedé cerca de la fuente de chocolate, sintiéndome como una impostora en este mundo de riqueza y privilegio. Cuando Ethan se acercó, dijo: «Ahí está mi hermana favorita», con la cálida sonrisa que no había cambiado desde la infancia. «Soy tu única hermana», le recordé. Nuestra vieja broma seguía siendo cómoda entre nosotros. «Chloe, Olivia y yo hemos estado hablando. Los dos queremos que seas la dama de honor». Su sinceridad me conmovió. A pesar de nuestras vidas divergentes, él todavía me quería en este papel central. «¿De verdad? ¿Estás seguro de que Olivia no tiene una hermana o una mejor amiga que preferiría?», pregunté, sorprendida por la oferta. «Ella tiene 3 damas de honor de su lado, pero está de acuerdo en que tú debes tener este lugar. Eres mi mejor amiga. Chloe, siempre lo has sido». Un calor se extendió por mi pecho.
desplazando temporalmente mi incomodidad. Entonces sería un honor, dije. Sinceramente, cualesquiera que fueran las complicaciones en nuestra familia. Ethan seguía siendo mi hermano, y lo quería. Mi entusiasmo disminuyó considerablemente. 2 semanas después, durante la primera reunión de planificación de la boda, Olivia había reservado un comedor privado en Lucianas, donde el menú no tenía precios, nunca una buena señal para mi presupuesto. Mis padres llegaron en el nuevo Lexus de mamá, un regalo de cumpleaños de Ethan. Los padres de Olivia, el doctor y la señora Anderson, irradiaban confianza y elegancia de dinero viejo. Estamos pensando en unos 200 invitados, comenzó Olivia, abriendo un portafolio de cuero con recortes de revistas de bodas y muestras de color. El lugar en Santorini puede albergar ese número, y hemos reservado tentativamente todo el Aigalos Resort por 3 noches. Casi me ahogo con mi agua con gas. ¿Todo el resort? Queremos que todos se queden juntos, explicó Ethan. Crea una mejor experiencia. La madre de Olivia asintió con aprobación. Las vistas del atardecer desde el lugar de la ceremonia en el acantilado son incomparables. Valen cada centavo. La organizadora de bodas, una mujer elegante llamada Vivian, con acento británico, presentó una hoja de cálculo preliminar del presupuesto. Alcancé a ver el resultado final. Poco más de $200,000, antes de que la tableta pasara de mano en mano. Mi salario completo de 4 años se gastaría en una celebración de 3 días. Ahora, los detalles de la fiesta nupcial, continuó Olivia. He seleccionado marchesa para los vestidos de las damas de honor. Son de color rubor con adornos hechos a mano. Me deslizó una foto, $3,000 cada uno. Pero Ethan y yo cubriremos la mitad como nuestro regalo a ustedes. Chicas, $1,500. Eso seguía siendo mi alquiler mensual, más el peinado y el maquillaje. Mi corazón se aceleró mientras calculaba los costos que agotarían por completo mis modestos ahorros. Las despedidas de soltero y soltera serán en Barcelona el fin de semana anterior, anunció la dama de honor de Olivia. 4 días, 3 noches, hemos encontrado una villa increíble. Viajes internacionales, más tiempo libre del trabajo, más gastos. La habitación pareció encogerse a mi alrededor, mientras la ansiedad me apretaba el pecho. «Chloe, te ves pálida. ¿Te sientes bien?», preguntó mamá, notando mi incomodidad, un poco abrumada por tantos detalles. Después de que sirvieron el postre, encontré un momento para hablar con Ethan en privado. La boda suena increíble. Comencé con cautela. Pero necesito ser honesta sobre mi situación financiera. Estos costos son significativos para mí. Solo el vestido equivale a casi 2 meses de pagos de préstamos estudiantiles. La cara de Ethan se descompuso. No había pensado en eso. Déjame cubrir tus gastos por completo. No, dije con firmeza. No quiero un trato especial ni sentirme como un caso de caridad frente a las amigas de Olivia. Solo necesito entender todos los costos esperados de antemano para poder hacer un presupuesto y conseguir trabajos de tutoría adicionales. Debería haber sido más considerado, dijo Ethan, con un arrepentimiento genuino en su voz. Déjame hablar con Olivia sobre la selección de opciones más asequibles. Pero cuando sacó el tema de nuevo en la mesa, la reacción de Olivia fue inmediata. Ya nos hemos comprometido con Marchesa, dijo, con una sonrisa forzada. Todos los demás están de acuerdo. No podemos cambiarlo todo ahora. Es nuestro día especial, y hemos soñado con estos detalles específicos. Mis padres observaron el intercambio en silencio. Ni una sola vez sugirieron reducirlo para mi beneficio, ni se ofrecieron a ayudarme con mis gastos. El mensaje era claro. Adáptate a los planes o hazte a un lado. Esa noche, me derrumbé en nuestro apartamento mientras Hada preparaba té. Tendré que gastar al menos $8,000 para participar en esta boda. Calculé en voz alta. Eso es cada centavo de mi fondo de emergencia, más el máximo de mi tarjeta de crédito. ¿Puedes hablar con tus padres?, sugirió Hada. Quizás ellos podrían ayudar, ya que parecen tan involucrados en esta boda. Me han dejado claro que este es un problema que debo resolver yo, dije con amargura. Además, están contribuyendo a la cena de ensayo que probablemente cuesta más que mi salario anual. A pesar de mis reservas, me comprometí a encontrar una solución. Conseguí trabajos de tutoría los fines de semana y por las noches. Me inscribí para enseñar en la escuela de verano. En lugar de tomarme un merecido descanso, cancelé mi limpieza dental y pospuse la reparación del guardabarros abollado de mi coche. Cada $1 extra iba a mi sobre del fondo de la boda. Los gastos seguían aumentando. El bridal shower de Olivia requirió una contribución de $500 por parte de las damas de honor. El depósito de la despedida de soltera vencía. $1,200 solo para el alojamiento.
Agoté mi modesta cuenta de ahorros para comprar el billete de avión no reembolsable a Grecia, tratando de no pensar en el tiempo que me había llevado a acumular ese colchón de seguridad financiera. 6 meses después de comenzar la planificación, me reuní con la agente de viajes que gestionaba las reservas de grupo para los invitados a la boda. El bloque de habitaciones en el resort cuesta 350 por noche, con una estancia mínima de 3 noches, me informó alegremente. Además, hay que considerar en su presupuesto la cena de bienvenida, el día de la excursión y el brunch de despedida. De camino a mi coche, llamé a Liam llorando. No puedo hacer esto, me está arruinando financieramente. Quizás es hora de ser honesta con todos, sugirió él amablemente. No hay vergüenza en tener limitaciones presupuestarias, pero sí había vergüenza, al menos en mi familia. El dinero se había convertido en la medida del valor, y mi incapacidad para mantener el ritmo solo resaltaba mi percibida insuficiencia. Aún así, Liam tenía razón. Necesitaba tener una conversación honesta con mi familia antes de que esta boda me llevara a la bancarrota por completo. El siguiente domingo, fui a la casa suburbana de mis padres para dejar mis tarjetas de confirmación de asistencia. Para la cena de bienvenida y el brunch de despedida de la boda, mamá me había enviado un mensaje de texto pidiéndome que las devolviera lo antes posible, ya que estaban atrasadas, aunque la fecha límite aún era dentro de una semana. Pensé que podía dejarlas rápidamente y evitar una visita larga, ya que las tensiones habían sido altas desde nuestra última conversación sobre los gastos de la boda. Su casa lucía impecable como siempre, con las cuidadas jardineras de mamá en plena floración. Usé mi llave para entrar cuando nadie respondió al timbre, suponiendo que podrían estar en el patio trasero. «Hola, mamá, papá», los llamé, dejando mi bolso sobre la mesa de la entrada. Unas voces débiles provenían del estudio de mi padre, al final del pasillo, la habitación formal con libros encuadernados en cuero y sus preciados recuerdos de golf, donde normalmente se producían las discusiones familiares serias. Caminé hacia la puerta, que estaba parcialmente abierta, a punto de anunciar mi presencia, cuando escuché que mencionaban mi nombre. «Chloe ha estado insinuando otra vez los gastos de la boda», dijo la voz distintiva de mi padre, sonando molesta. «Ethan, sé que estás preocupado, pero necesitas mantenerte firme en esto». Me quedé inmóvil en el pasillo, con la mano levantada para llamar al marco de la puerta. «Me preocupa que le esté causando una verdadera tensión financiera», respondió Ethan, con un tono de genuina preocupación. «Enseñar no paga mucho, y sé que todavía está lidiando con préstamos estudiantiles. Quizás podríamos reconsiderar algunas de las expectativas para la fiesta nupcial». «No te preocupes por tu hermana», respondió papá con desdén. «Esta es tu boda. Tú y Olivia merecen exactamente lo que quieren sin compromiso». «Haremos que ella pague por todo», añadió mamá, su tono tajante. «Es bueno para su carácter. Chloe necesita aprender responsabilidad financiera». La crueldad casual en su voz me revolvió el estómago. Eran mis padres, las personas que se suponía que debían amarnos por igual y protegernos a ambos. «Podría cubrir fácilmente sus gastos», sugirió Ethan. «No afectaría en absoluto nuestro presupuesto y le quitaría presión a ella». «Absolutamente no». La voz de papá se volvió severa. «Eso sería habilitar sus malas decisiones de vida. Ella eligió una carrera en la enseñanza. Conociendo las limitaciones financieras, las acciones tienen consecuencias». «Pero tú me ayudaste tanto cuando estaba empezando», replicó Ethan. «El depósito de mi primer apartamento, ayudándome con mis préstamos estudiantiles». «Eso fue una inversión en tu futuro», explicó mamá como si fuera obvio. «Sabíamos que tendrías éxito en tu campo. Tenía sentido financiero». «¿Y el fondo universitario de Chloe?», preguntó Ethan. «Creía que teníais dinero apartado para los dos». Mi corazón latía tan fuerte que me preocupé de que pudieran oírlo desde el estudio. Yo había preguntado por este fondo varias veces durante la universidad. Papá se aclaró la garganta incómodo. «Redirigimos esos fondos hacia tus solicitudes de posgrado y tu primera oportunidad de inversión. Fue la elección sensata en ese momento». «Espera». Ethan sonó genuinamente sorprendido. «Así que, el dinero que le dijiste a Chloe que se fue por caídas del mercado, ¿en realidad fue para mí? ¿Ella sabe esto?» «¿Qué propósito tendría decírselo?», preguntó mamá con frialdad. «Ella cree que la ayudamos con su educación tanto como pudimos. Esa narrativa funciona mejor para todos». «Hemos apartado $50,000 para tu boda», continuó papá, cambiando de tema. «Queremos que sea perfecta. Los Anderson están contribuyendo significativamente y necesitamos igualar su generosidad».
Me quedé inmóvil, las lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. $50,000 para la boda de Ethan, mientras yo luchaba bajo el peso de los préstamos estudiantiles. Habían prometido ayudar. La revelación de que mintieron deliberadamente sobre mi fondo universitario me golpeó como un impacto físico. «No me parece bien esto», dijo Ethan, pero su protesta sonó débil, conflictiva. «Confía en nosotros», dijo mamá con calma. «Chloe se las arreglará. Siempre lo hace. Este enfoque de amor duro es lo que necesita para crecer financieramente». No pude soportar escuchar más. Me alejé en silencio de la puerta, tomé mi bolso y salí sigilosamente de la casa, rezando para que no escucharan el cierre de la puerta principal. En mi coche, estacionado calle abajo. Sollozos violentos sacudieron mi cuerpo. Todo lo que creía saber sobre mi familia había sido una mentira cuidadosamente construida. El viaje a casa transcurrió en un borrón de lágrimas y conmoción. 2 veces tuve que detenerme. Cuando el llanto me imposibilitó ver la carretera, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mamá. «¿Ya dejaste esas confirmaciones de asistencia? Te estamos esperando». El mensaje casual, después de lo que acababa de escuchar, solo intensificó mi dolor. ¿Cómo podía actuar tan normal después de lo que había oído? Siempre me habían visto como la hija menor, indigna del mismo apoyo y amor. De alguna manera llegué al apartamento de Jada, tropezando por la puerta en tal estado que ella inicialmente pensó que alguien había muerto. Mintieron sobre todo. Solté entre sollozos, desplomándome en nuestro sofá. El fondo universitario, los préstamos, todo. Le dieron mi dinero a Ethan porque pensaron que él era la mejor inversión. Yeda me abrazó mientras le contaba toda la conversación, sus propios ojos llenos de lágrimas de simpatía y enojo por mí. «Eso no es lo que se supone que hacen los padres», seguía diciendo. «Eso no es amor. Chloe, eso no es amor en absoluto». Esa noche, acurrucada en la cama, con los ojos hinchados y el corazón dolorido, no tomé ninguna decisión. El dolor era demasiado crudo, demasiado abarcador. Simplemente existía en un estado de traición y pena, lamentando la familia que creí tener. Durante una semana entera, evité todo contacto con mi familia. Me reporté enferma en el trabajo durante 2 días, algo que nunca había hecho antes, excepto cuando fui hospitalizada con apendicitis 3 años antes. Mi teléfono acumuló llamadas perdidas y mensajes de texto cada vez más preocupados de Ethan. «Mamá y papá, ¿estás bien? ¿No estuviste en la cena del domingo? Chloe, por favor, llámanos, estamos preocupados. Hermana, ¿está todo bien? Nadie ha sabido de ti». Solo le respondí a Ethan con un breve mensaje. «Necesito espacio, no me siento bien, llamaré pronto». Incluso eso requirió un esfuerzo tremendo. Mis dedos pesaban con el peso de la traición mientras se movían por la pantalla. Liam y Jada crearon una burbuja protectora a mi alrededor, respondiendo preguntas de amigos comunes y trayéndome comida reconfortante. «Necesitas enfrentarlos», dijo finalmente Liam el 6º día de mi autoimpuesto aislamiento. «De lo contrario, esto te consumirá viva». Tenía razón. La conversación que había escuchado se repetía sin cesar en mi mente, envenenando recuerdos que antes había apreciado. Cada recuerdo de la infancia ahora venía con preguntas. ¿Ese viaje al Museo de Ciencias fue solo porque Ethan quería ir? ¿Asistieron a mis obras escolares por interés genuino u obligación? ¿Algo en nuestra familia había sido real? Al 8º día, les envié un mensaje de texto a los 3. «Cena familiar mañana por la noche a las 7. Invito yo. Necesito discutir algo importante». Seleccioné un restaurante de precio moderado, no tan caro como para agravar mi presupuesto, pero lo suficientemente agradable como para que un entorno público pudiera evitar que la conversación degenerara en una discusión a gritos. Llegaron juntos. Aparentemente habían compartido coche desde la casa de mis padres. La anfitriona nos llevó a una cabina en la esquina, donde yo ya llevaba esperando 20 minutos, bebiendo una copa de vino y ensayando lo que necesitaba decir. «Chloe, cariño, estábamos tan preocupados», comenzó mamá, extendiendo la mano para tomar la mía al otro lado de la mesa. Me aparté instintivamente. «¿Estás enferma? Pareces haber perdido peso». «No estoy enferma», dije secamente. «Al menos, no físicamente». Papá frunció el ceño. «¿De qué se trata entonces? Tu mensaje de texto sonaba ominoso». Ethan me observó con atención, su expresión preocupada, pero también cansada, como si presintiera lo que se avecinaba. «Pedamos primero», sugerí, manteniendo una calma artificial. «Esta conversación irá mejor con comida». Pequeñas charlas sobre el clima y el tráfico llenaron los minutos agonizantes hasta que llegaron nuestras comidas.
Mamá charló sobre los detalles de la boda, aparentemente ajena a la tensión que irradiaba de mí. La florista de Santorini envió los arreglos de muestra más hermosos, y las bolsas de bienvenida para los invitados están quedando muy bien. Una vez que el camarero entregó nuestros platos principales y se fue, dejé mi tenedor y miré directamente a mis padres. El domingo pasado, pasé por casa para dejar esas tarjetas de confirmación de asistencia. Nunca las recibimos, interrumpió mamá, frunciendo el ceño. Eso es porque escuché una conversación que me hizo irme sin entregarlas. Mi voz se mantuvo firme, a pesar de mi corazón acelerado. Escuché todo lo que dijeron en el estudio de papá, todo sobre hacerme pagar los gastos de la boda, todo sobre redirigir mi fondo universitario a Ethan, todo sobre considerarlo a él la mejor inversión. El color se drenó del rostro de mi madre. Mi padre se quedó paralizado con el tenedor a medio camino de su boca. Ethan cerró los ojos brevemente, una expresión de dolor cruzando sus facciones. Lo malinterpretaste, dijo finalmente papá, dejándolos cubiertos. El contexto es importante en estas discusiones. ¿Qué contexto justifica mentirme sobre mi fondo universitario? Desafié, manteniendo mi voz baja pero intensa. ¿Qué contexto hace que esté bien apartar $50,000 para la boda de Ethan, mientras me ven agotar mis ahorros y trabajar más para poder participar en ella? Nunca prometimos pagar tus gastos, dijo mamá a la defensiva. Los adultos manejan sus propias obligaciones financieras. No estoy hablando de los gastos de la boda, aclaré, sintiendo que el calor me subía a la cara. Estoy hablando del favoritismo sistemático que ha definido a nuestra familia durante años. Escuché a papá decir explícitamente: redirigiste mi fondo universitario a la escuela de posgrado y las inversiones de Ethan. Las decisiones financieras no son sobre favoritismo, insistió papá, su persona de hombre de negocios tomando el control. Son sobre el retorno de la inversión. La trayectoria profesional de Ethan simplemente ofrecía mejores resultados financieros. La evaluación clínica de nuestro valor como hijos me golpeó como una bofetada. Así que yo era la mala inversión, la hija que no valía la pena apoyar. Eso no fue lo que quisimos decir, retrocedió mamá, mirando nerviosamente a su alrededor, como si le preocupara que la oyeran. Los amamos a ambos por igual. Simplemente teníamos recursos limitados y tuvimos que tomar decisiones prácticas. «Recursos limitados», repetí incrédula. Acaban de comprometer $50,000 para una boda. Eso habría cubierto la mayoría de mis préstamos estudiantiles, los que prometieron ayudarme, pero nunca lo hicieron. Ethan finalmente habló, su voz tranquila pero firme. Ellos sí prometieron ayudarte. Chloe, yo también recuerdo esas conversaciones. Mamá le lanzó una mirada de advertencia que no pasó desapercibida. Me dijiste que el mercado se había derrumbado y que mi fondo universitario había desaparecido. Continué, dirigiéndome directamente a mis padres. Eso fue una mentira. Tomaron la decisión consciente de invertir en Ethan en lugar de en mí, porque decidieron que su futuro importaba más. Estábamos tratando de enseñarte independencia, explicó papá, su tono sugiriendo que yo debería estar agradecida. La situación de Ethan era diferente. ¿Cómo? Le exigí. ¿Porque él eligió un campo lucrativo? ¿Porque encajaba en su definición de éxito? En parte, sí, admitió papá, su honestidad finalmente abriéndose paso. Vimos el potencial de un logro significativo en el camino de Ethan. Enseñar es noble, pero no ofrece las mismas oportunidades. ¿Oportunidades para qué? ¿Para que estén orgullosos de mí? ¿Para darles motivos para alardear en las cenas del club de campo? Mi voz se quebró de emoción. ¿Tienen alguna idea de lo que se siente saber que tus padres desviaron el dinero de tu educación hacia tu hermano, porque pensaron que no valías la inversión? Esa es una interpretación muy dramática, dijo mamá con desdén. Estás siendo demasiado emocional por decisiones prácticas tomadas hace años. He sacrificado todo para ser parte de esta boda, continué, ignorando su desestimación. He tomado trabajos extras, cancelado vacaciones, pospuesto reparaciones de coche. He gastado mi fondo de emergencia en billetes de avión a Grecia. Y todo esto mientras ustedes están secretamente apartando $50,000 para el evento en sí, sin considerar ni una sola vez que su hija se está ahogando financieramente. Si no puedes pagar la boda, deberías haberlo dicho antes, dijo papá fríamente. Nadie te obligó a participar. Su crueldad rompió algo dentro de mí. ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Entiendes lo que le estás diciendo a tu hija ahora mismo?
¿Que debo excluirme de la boda de mi único hermano porque no puedo pagar la versión de lujo que todos ustedes están planeando? Ethan se inclinó hacia mí al otro lado de la mesa. Chloe, no tenía idea de que esto era tan malo. Te juro que cubriré todos tus gastos de ahora en adelante. Esto ya no se trata de dinero, Ethan, dije. Y las lágrimas finalmente se derramaron. Se trata de descubrir que nuestros padres te han favorecido sistemáticamente toda mi vida, que me han mentido repetidamente, que me ven como menos valiosa porque elegí enseñar a niños en lugar de perseguir la riqueza. Eso no es verdad, protestó mamá débilmente. También estamos orgullosos de ti. ¿Cuándo? Desafié. ¿Cuándo han mostrado el mismo orgullo por mis logros que por los de Ethan? ¿Cuándo han celebrado mis éxitos de la misma manera que celebran los suyos? Su silencio fue condenatorio. No puedo más con esto, dije finalmente, dejando caer mi servilleta sobre mi comida apenas tocada. No puedo fingir que somos una familia feliz y normal. Cuando ahora sé la verdad, no asistiré a la boda. No puedo pararme allí fingiendo celebrar, sabiendo lo que sé ahora. Chloe, estás siendo ridícula, siseó mamá. Piensa en cómo se verá esto ante todos. ¿Esa es tu preocupación? ¿Las apariencias? Me reí amargamente. No el hecho de que tu hija acaba de decirte que tus acciones la han herido profundamente. Me puse de pie, con las piernas temblorosas. Ya pagué la cena. Disfruten el resto de su comida y su boda perfecta. Necesito un tiempo lejos de esta familia para averiguar qué, si algo, se puede salvar. Ethan se medio levantó. Chloe, por favor no te vayas así. Deberíamos hablar más. Esta noche no, dije con firmeza. He dicho lo que tenía que decir. La pelota está ahora en su cancha. Salí del restaurante con toda la dignidad que pude reunir, ignorando los llamados de mi madre para que regresara y la voz severa de mi padre, diciendo que estaba exagerando. En mi coche, bloqueé temporalmente sus números, necesitando espacio del inevitable aluvión de mensajes de texto y llamadas que seguirían. La confrontación había ido a la vez mejor y peor de lo esperado. Había dicho lo que tenía que decir sin desmoronarme por completo, pero sus respuestas solo habían confirmado mis peores temores. La familia que creía tener solo existía en mi imaginación. Las semanas siguientes fueron algunas de las más difíciles y, a la vez, transformadoras de mi vida. Con sus números bloqueados, mi familia no podía comunicarse directamente conmigo, aunque Ethan sí me envió un correo electrónico con el asunto. Por favor, léelo cuando estés lista. Que permaneció sin abrir en mi bandeja de entrada durante días. Jada se convirtió en mi roca, escuchando mi proceso noche tras noche, mientras pasaba por el enojo, el dolor y la confusión. No dejo de intentar entender cómo unos padres pudieron hacer esto. Le dije durante una conversación nocturna. Alguna vez me amaron de la misma manera que lo amaban a él. Liam proporcionó otra perspectiva crucial. Algunos padres ven a sus hijos como extensiones de sí mismos, en lugar de individuos. Sugirió una tarde mientras caminábamos junto al río. Tu elección de carrera no se alineó con su imagen de éxito, por lo que invirtieron menos en ti emocional y financieramente. Sus palabras resonaron dolorosamente. Mis padres siempre habían enfatizado el logro sobre la felicidad, el estatus sobre la realización. Me había estado midiendo con su sistema de valores defectuoso toda mi vida. 2 semanas después de la confrontación en el restaurante, comencé a ver a una terapeuta llamada Diana, que se especializaba en trauma familiar. Nuestra primera sesión me dejó emocionalmente agotada, pero con un atisbo de claridad. Lo que describes suena a síndrome del hijo de oro, explicó Diana. Es común en familias donde los padres crean una dinámica de favoritismo, a menudo inconscientemente. El hijo de oro recibe elogios, apoyo y recursos, mientras que los hermanos reciben amor condicional, basado en el cumplimiento de ciertas expectativas. ¿Pero por qué? Pregunté, secándome las lágrimas. ¿Por qué harían eso los padres a sus propios hijos? A menudo es un reflejo de sus propias inseguridades y valores, dijo suavemente. Los padres que miden el éxito en términos de estatus y logros financieros, naturalmente favorecerán al hijo que valida esos valores. Raramente tiene algo que ver con amar a un hijo más que a otro, aunque ciertamente se siente así para el hijo no favorecido. A lo largo de varias sesiones. Diana me ayudó a identificar patrones que habían existido desde la infancia, los diferentes estándares aplicados a Ethan y a mí, la naturaleza condicional de la aprobación de mis padres, las formas en que había internalizado sus valores, a pesar de elegir un camino diferente. La pregunta ahora, dijo Diana durante nuestra 4ª sesión,
es qué límites necesitas establecer de aquí en adelante. La sanación no requiere reconciliación en sus términos. Esa misma semana, me reencontré con mi amiga de la infancia Ashley, quien había sido testigo de la dinámica familiar de primera mano durante años, mientras tomábamos café en su cocina bañada por el sol. Le conté tímidamente lo que había descubierto. Honestamente, Chloe, no me sorprende, dijo Ashley, extendiendo la mano para tomar la mía al otro lado de la mesa. Lo vi incluso cuando éramos niñas. ¿Recuerdas tu exposición de arte de 10º grado? Tu acuarela ganó el primer lugar y tus padres apenas lo reconocieron, porque Ethan tuvo una competencia de ciencias el mismo fin de semana. ¿Te diste cuenta?, pregunté, sorprendida de que otros hubieran visto lo que yo me esforcé tanto en ignorar. Todos se dieron cuenta, confirmó ella amablemente. Nuestras madres estaban en el mismo club de lectura, y una vez escuché a la mía decirle a mi padre que tus padres tenían favoritos de forma bastante descarada. Ella se sintió mal por ti. Esta validación externa fue a la vez dolorosa y extrañamente sanadora. No estaba loca. No había imaginado el trato desigual. Otros también lo habían visto. La decisión más difícil a la que me enfrenté fue sobre la boda. Mi declaración emocional inicial de que no asistiría. Ahora requería una consideración racional. ¿Quería perderme la boda de mi único hermano? ¿Esa decisión traería sanación o más dolor a largo plazo? 3 semanas después de nuestra confrontación, Ethan apareció sin avisar en mi apartamento. Cuando abrí la puerta, nos quedamos mirándonos en un silencio incómodo, antes de que él preguntara en voz baja: ¿Puedo pasar? Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, el espacio de repente pareciéndome desaliñado en comparación con su lujosa casa. He intentado respetar tu necesidad de espacio, comenzó, pero no podía dejar que esto continuara por más tiempo sin hablar cara a cara. Lo aprecio, dije rígidamente, sin saber a dónde nos llevaría esta conversación. Ethan se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso de la infancia. Primero, quiero que sepas que no tenía idea del fondo universitario. Siempre pensé que contribuían por igual a nuestra educación. Nunca habría aceptado ese dinero si lo hubiera sabido. Asentí. Creyéndole, Ethan tenía sus defectos, pero la crueldad deliberada no estaba entre ellos. En segundo lugar, lamento mi parte en todo esto. Debería haber notado el patrón antes. Debería haber cuestionado por qué siempre parecían tener dinero para mis proyectos, pero no para tus necesidades. Estaba tan absorto en mi propio mundo que no vi lo que estaba sucediendo. No fuiste responsable de sus elecciones, dije, suavizándome ligeramente. Solo aceptabas el apoyo que cualquier hijo esperaría de sus padres. Pero me volví cómplice al aceptar el trato preferencial, replicó. Y debería haber insistido más sobre los gastos de la boda. Sabía que eran sustanciales, pero dejé que la visión de Olivia tuviera prioridad sobre tu realidad financiera. Hablamos durante horas, desvelando capas de nuestra infancia compartida y viendo los acontecimientos desde nuevas perspectivas más honestas. Ethan reveló sus propias luchas con las expectativas de nuestros padres, la presión constante para lograr, las sutiles amenazas de desaprobación si consideraba carreras menos remuneradas. En cierto modo, a ti te fue mejor, admitió. Te liberaste de su sistema de valores antes. Elegiste lo que realmente te hacía feliz en lugar de lo que les enorgullecería. Todavía estoy tratando de averiguar si mis elecciones de carrera fueron realmente mías o simplemente el camino de menor resistencia. Esta vulnerabilidad de mi exitoso hermano me conmovió. Quizás ambos habíamos sido dañados por el amor condicional de nuestros padres, solo que de diferentes maneras. Sobre la boda, dijo Ethan tímidamente. Comprendo perfectamente si todavía no quieres participar, pero egoístamente. Espero que lo reconsideres. Eres mi hermana, Chloe. Mi única hermana. La idea de casarme sin ti allí me parece mal. No sé si podré enfrentarlos, admití. Cada vez que pienso en ver a mamá y papá, ahora, me siento físicamente enferma. ¿Qué tal si hablo con ellos?, sugirió. Dejarles claro que necesitan respetar tus límites y darte espacio en la boda. Estarán tan ocupados con los Anderson y sus amigos que podría ser más fácil de lo que crees mantener la distancia. Y las expectativas de Olivia para las damas de honor, el vestido, las fiestas, todo eso. Ya le dije a Olivia que cubriré todos tus gastos yo mismo, dijo Ethan con firmeza. No como un préstamo o una caridad, sino como un regalo entre hermanos. Ella entiende que esto no es negociable. Consideré sus palabras cuidadosamente. Necesito algunas condiciones si voy a estar allí.
Primero, aceptaré tu ayuda con los gastos, pero solo porque de lo contrario me arruinaría financieramente. Segundo, necesito un contacto mínimo con mamá y papá durante los eventos. Tercero, quiero traer a Liam para que me apoye. Hecho y absolutamente hecho, acordó Ethan de inmediato. Liam ya está en la lista de invitados, y me aseguraré de que te sientes lejos de nuestros padres en todos los eventos. No resolvimos todo ese día, pero comenzamos a reconstruir nuestra relación sobre bases más honestas. Acepté asistir a la boda, no por mis padres, sino por el hermano que estaba haciendo esfuerzos genuinos para comprender y reparar el daño. Antes de que Ethan se fuera, le entregué una carta que había escrito a nuestros padres. No estoy lista para hablar con ellos directamente, le expliqué, pero necesitan entender mi posición y lo que necesito de ellos de ahora en adelante. La carta describía mis sentimientos sin acusaciones, centrándose en cambio en los comportamientos específicos que me habían herido y los límites que necesitaba establecer. Le expliqué que la reconciliación requeriría el reconocimiento del favoritismo, una disculpa por las mentiras y un compromiso con un trato más equitativo de ahora en adelante. Me aseguraré de que lean cada palabra, prometió Ethan, guardando cuidadosamente el sobre en su chaqueta. Como era de esperar, mis padres respondieron a la defensiva al principio. Mamá calificó la carta de dramática y parcial. Según Ethan, papá sostuvo que las decisiones financieras no eran por favoritismo, sino por practicidad, pero a medida que se acercaba la boda y quedó claro que hablaba en serio sobre mantener la distancia, pequeños cambios comenzaron a ocurrir. Mamá envió un breve mensaje de texto. Te extrañamos en las cenas del domingo. Deberíamos hablar cuando estés lista. Papá dejó un mensaje de voz. Quizás hay cosas que pudimos haber manejado de manera diferente. Hablemos después de la boda. Estas no eran las disculpas sinceras que merecía, pero eran pequeños reconocimientos de que algo se había roto y necesitaba reparación. Era un comienzo, por pequeño que fuera. 6 meses después de descubrir la dolorosa verdad sobre mi familia, me encontré en un avión a Santorini con Liam a mi lado, tomándome la mano durante el despegue. Ethan había cumplido su palabra, cubriendo todos los gastos relacionados con la boda, incluidos nuestros vuelos y alojamiento. El vestido de dama de honor colgaba en una funda en el compartimento superior, ajustado a la perfección, a pesar de mi reticencia inicial. Me había comprometido a estar presente en el día importante de mi hermano. Grecia era tan impresionante como todos habían dicho. Edificios blancos contra el profundo mar azul, atardeceres que pintaban el cielo con colores imposibles y comida que convertía cada comida en una celebración. En otras circunstancias, habría sido el viaje de una vida. El cortejo nupcial llegó 3 días antes que los demás invitados. Las 3 damas de honor de Olivia, amigas de la universidad que trabajaban en finanzas, derecho y ventas farmacéuticas, fueron educadas pero distantes, claramente conscientes de la tensión familiar. Para mi sorpresa, hicieron esfuerzos por incluirme en los preparativos, quizás instruidas por la propia Olivia, quien había sido inesperadamente considerada desde la intervención de Ethan. Mis padres mantuvieron una cuidadosa distancia durante las actividades grupales. Respetando los límites que yo había establecido a través de Ethan, nuestras interacciones fueron civiles pero mínimas, un marcado contraste con la cercanía forzada que había caracterizado los eventos familiares en el pasado. La mañana de la boda, Ethan llamó a la puerta de mi habitación de hotel. Mientras Liam estaba en la piscina, ¿podemos hablar antes de que todo se vuelva una locura?, preguntó, luciendo inusualmente nervioso, con pantalones cortos y una camiseta casual. Caminamos por el sendero del acantilado del hotel, con el mar Egeo extendiéndose infinitamente debajo de nosotros. Quería agradecerte, dijo finalmente, por estar aquí a pesar de todo, por no dejar que los errores de nuestros padres se interpusieran entre nosotros. No ha sido fácil, admití, pero me di cuenta de que castigarte por su comportamiento solo crearía más arrepentimientos. Ethan se detuvo, volviéndose para mirarme directamente. He estado pensando mucho en la equidad estos últimos meses, en el privilegio y la ventaja. Me beneficié de su favoritismo toda mi vida, a menudo sin siquiera darme cuenta. Tú no pediste esa ventaja, señalé. No, pero la acepté sin cuestionarla, replicó, y ahora tengo la oportunidad de corregir parte de ese desequilibrio. Me entregó un sobre. Dentro había un extracto bancario que mostraba una nueva cuenta a mi nombre, con un saldo de $70,000, casi exactamente la cantidad de mis préstamos estudiantiles restantes. Ethan, no puedo aceptar esto, comencé, pero él levantó la mano. No es un regalo, Chloe,
Es una restitución. Ese dinero debería haber sido tuyo para tu educación. Nuestros padres lo desviaron hacia mí sin mi conocimiento, y yo me beneficié de esa desviación. Simplemente estoy devolviendo lo que debería haber sido tuyo desde el principio. Las lágrimas llenaron mis ojos. Esto me cambia la vida, susurré, sintiendo cómo el peso de la ansiedad financiera se levantaba ligeramente de mis hombros por primera vez en años. Te mereces una hoja en blanco, dijo simplemente. Úsalo para los préstamos, guárdalo para el pago inicial de una casa. Lo que necesites, solo quiero que sepas que no viene con condiciones ni expectativas. Nos abrazamos fuertemente allí, en el camino, el primer paso en un viaje de sanación entre hermanos criados en un sistema desequilibrado. Ethan no podía borrar el favoritismo de nuestros padres, pero su reconocimiento y acción concreta decían mucho sobre su compromiso con nuestra relación. La ceremonia de la boda en sí fue innegablemente hermosa. Sillas blancas bordeaban la terraza del acantilado. La brisa marina traía el aroma de las flores locales y los músicos de cuerda tocaban mientras Olivia caminaba por el pasillo, radiante con su vestido a medida. De pie a su lado como dama de honor, sentí una mezcla compleja de emociones. Felicidad por la alegría de mi hermano, una tristeza persistente por las verdades familiares y una cautelosa esperanza de curación. Durante la recepción, mantuve una distancia educada con mis padres, aunque sorprendí a mi madre observándome varias veces con una expresión que no pude interpretar del todo. ¿Era arrepentimiento? ¿Confusión? Un reconocimiento incipiente de lo que sus elecciones nos habían costado como familia. Mi padre se acercó una vez, copa de champán en mano. «Tu hermano parece feliz», dijo torpemente. «Sí, lo está», asentí, manteniendo mi respuesta breve. «Chloe», comenzó con vacilación, «cuando todos regresemos a casa, quizás podríamos reunirnos para almorzar. Hay cosas que deben discutirse». No era una disculpa, pero era una apertura. «Tal vez», dije con evasividad. «Necesitaré algo de tiempo». El resto de la noche transcurrió en un borrón de brindis, baile y celebración. Liam se mantuvo cerca, su presencia constante anclándome a través de las complejidades emocionales. Cuando volamos a casa 3 días después, me sentí extrañamente más ligera, como si enfrentar la dolorosa verdad me hubiera comenzado a liberar de su poder. De vuelta en Portland, la vida retomó sus ritmos normales. Pagué mis préstamos estudiantiles por completo con el dinero de restitución de Ethan, reservando el resto para mi seguridad futura. La libertad de ese pago mensual transformó mi situación financiera, permitiéndome pequeños lujos que me había negado durante años. 3 meses después de la boda, finalmente accedí a reunirme con mis padres para almorzar en un restaurante neutral. La conversación fue difícil, intermitente, con momentos de defensiva por ambas partes, pero por primera vez. Mi padre reconoció que sus decisiones financieras habían favorecido injustamente a Ethan. Nos decíamos a nosotros mismos que estábamos siendo prácticos, admitió a regañadientes. Pero, mirando hacia atrás, puedo ver cómo nuestras elecciones comunicaron algo perjudicial sobre nuestros valores y nuestro amor. Mamá luchó más con la aceptación, aún justificando muchas de sus decisiones como hacer lo que creíamos mejor, pero sí expresó arrepentimiento por el dolor que yo había experimentado. «Nunca quise que te sintieras menos amada», dijo, extendiendo tentativamente la mano para tomar la mía al otro lado de la mesa. «Pero sí me sentí menos amada», le respondí honestamente. Y reconocer esa realidad es el único camino hacia adelante para nosotros. Nuestra relación siguió siendo frágil, requiriendo una cuidadosa reconstrucción durante el año siguiente. Mantuvimos límites firmes sobre qué comportamientos aceptaría y cuáles no. Algunas cenas dominicales se reanudaron, aunque con menos frecuencia y con nuevas reglas establecidas, cuando volvían a caer en viejos patrones de enfoque excesivo en los logros de Ethan. Yo se lo señalaba con calma, en lugar de soportarlo en silencio. Ethan y Olivia también hicieron esfuerzos por crear una dinámica familiar más equilibrada. Organizaban reuniones donde los temas de conversación eran deliberadamente diversos, asegurando que mi trabajo y mis logros recibieran la misma atención. Cuando anunciaron el embarazo de Olivia, 6 meses después de la boda, tuvieron cuidado de incluirme en momentos especiales, en lugar de crear otra esfera de la que me sintiera excluida. El cambio más significativo llegó inesperadamente, 1 año después de la confrontación. Mi madre llamó para preguntar si podía visitar mi aula. «Me doy cuenta de que nunca te he visto realmente enseñar», explicó.
Me gustaría entender mejor esa parte de tu vida. Verla observar mis interacciones con los alumnos de tercer grado. Ver cómo su expresión cambiaba de un interés educado a una apreciación genuina, al presenciar mi habilidad y pasión. Se sintió como un pequeño milagro. Eres notable con ellos, dijo después, algo parecido al respeto en su voz por quizás la primera vez. Esa tarde, uno de mis alumnos con dificultades se me acercó con un dibujo. Mis padres no creen que sea tan inteligente como mi hermana. Me confió en voz baja. Siempre la ayudan a ella con los deberes primero. Mirando sus ojos preocupados, reconocí el dolor del amor condicional percibido, inspirándome en mi propio viaje de sanación. Pude ayudarlo a articular sus sentimientos a sus padres de manera constructiva, facilitando una conversación familiar que podría evitar que el mismo patrón de favoritismo causara un daño para toda la vida. A veces, las familias desarrollan hábitos sin darse cuenta de cómo afectan a todos, le expliqué. Pero cuando hablamos con honestidad y amor, les damos la oportunidad de cambiar esos hábitos. La capacidad de transformar mi dolorosa experiencia en una guía que podría ayudar a este niño se sintió como el primer verdadero regalo que surgió de ese año difícil. El dolor, cuando se procesa y se comprende, puede convertirse en sabiduría que sirve a los demás. Mi relación con mis padres nunca será perfecta. Algunas heridas son demasiado profundas para una curación completa, pero hemos establecido una base más honesta, basada en la realidad y no en la pretensión. Están aprendiendo a valorarme por quien soy. En lugar de medirme por sus expectativas o por las elecciones de mi hermano, yo estoy aprendiendo a establecer límites sin construir muros. Lo más importante es que ya no mido mi valor por su aprobación. Las dolorosas revelaciones me obligaron a desarrollar un sentido más fuerte de autoafirmación, a reconocer mi valor independientemente de métricas externas, como los ingresos o el estatus. Enseñar a niños sigue siendo mi pasión y propósito, sin importar cómo los demás perciban esa elección. Ethan y yo hemos desarrollado una relación más cercana y auténtica de la que teníamos antes. La armonía artificial, mantenida al ignorar verdades incómodas, ha sido reemplazada por una conexión genuina, basada en la honestidad y el respeto mutuo. Sigue siendo mi hermano, mi amigo, y ahora mi aliado para crear patrones familiares más saludables. Al reflexionar sobre este viaje, me doy cuenta de que a veces las revelaciones más dolorosas se convierten en puertas hacia una mayor autenticidad. Escuchar esas devastadoras palabras de mis padres. La haremos pagar por todo. Finalmente me liberó de ilusiones que habían limitado mi autopercepción durante décadas. ¿Alguna vez has descubierto verdades dolorosas sobre la dinámica de tu familia? ¿Cómo manejaste el establecimiento de nuevos límites manteniendo las relaciones? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete para apoyar más contenido sobre la sanación familiar y el crecimiento personal. Recuerda, reconocer tu valía no es egoísta. Es el fundamento de relaciones saludables y el comienzo de una verdadera sanación. Gracias por acompañarme en este viaje, y te deseo fuerza y claridad en tu propio camino hacia conexiones familiares auténticas.